Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida más allá del cáncer. Y como siempre, enfocándonos en un tema social, vamos a continuar con estas evaluaciones del cáncer desde el punto de vista de cómo se comporta en la sociedad o cómo reacciona la sociedad. Y en eso quería hacer mención a dos pacientes muy importantes. Cuando conversamos me dicen: doctor, su programa me han dicho que es muy bueno, muy bonito y gracias por ello, pero no lo veo porque tengo miedo. Y otra paciente me dice: empecé a hacer el programa, a ver el programa, me ilustré, entiendo lo que es el cáncer y ahora estoy preparada, concientizada para hacer mis diagnósticos precoces o mis exámenes preventivos. Y también, ¿no? Estoy, me dice, difundiendo la información y se me está quitando el miedo que antes tenía. No decía miedo, terror. Entonces, dicho esas apreciaciones que son válidas y agradeciendo por todo ello, es que hoy día hemos visto por conveniente tocar este tema. ¿Por qué nos da miedo decir la palabra cáncer? Muy bien, que les habla es el doctor Salud Montoya, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, con muchos años de experiencia en el campo de la oncología y también dedicado a contribuir a la población con este programa preventivo, promocional, ilustrativo. Agradecerles a todos ustedes por continuar en el programa, darle like, activar la campana de notificaciones. Por favor, suscríbanse, hagan sus comentarios y nosotros lo vamos a resolver en el menor tiempo posible. Además, también invitarlos a revisar los videos que corresponden a los cánceres propiamente dichos de acuerdo a los órganos que están en los títulos mencionados de los videos. Antes de iniciar el tema, vamos a ver qué es el miedo. ¿Cómo se define el miedo? El miedo es una emoción básica, primaria, universal, pero esta surge ante una percepción de peligro o amenaza. Esta amenaza puede ser real, puede ser inespecífica, puede ser física o puede ser psicológica, ¿no? Pero básicamente actúa como una arma, ¿no? Como un arma que protege, como una arma que nos lleva a que el organismo se prepare para la supervivencia. Esa se pone en alerta, ¿no? Eso es el miedo. Entonces, dentro de ese concepto, ¿qué puede haber? Esta reacción ante una supervivencia real es frente a un miedo real, con un objeto que está presente, que es real. En este caso, por un ejemplo, cuando es atacado por un animal o cuando tiene la sensación de caída, ¿no? Pero también el miedo puede ser irreal o lo que se le conoce también como el irracional o el patológico, ¿no? Y eso está en relación pues a estos pensamientos distorsionados o algo catastróficos que nos llevan a un peligro inminente, ¿no? Y eso se ve básicamente pues cuando se tratan de las fobias, ¿no? Fobia a las arañas, fobia por decir a las alturas, fobias a hablar en público, etcétera, ¿no? Pero adicionalmente hay otros tipos de miedos también, por decir el miedo social, ¿no? El miedo al juicio, el miedo a la validación, el miedo a la evaluación de los demás, el miedo a la muerte, el miedo a existencial, ¿no? A que, digamos, profundo hacia el fin un miedo profundo al final de la existencia. El miedo al fracaso, donde nos han puesto, pues, un esquema del éxito muy materialista, por supuesto, ¿no? Materializado. Entonces, hay ciertos temores psicológicos relacionados al rendimiento, a las expectativas, qué esperan de mí, qué más puedo dar, ¿no? Y el miedo, obviamente que hay que ponerlo entre comillas, a todo, letras mayúsculas, el miedo patológico. El miedo patológico, por decir, es un miedo intenso que persiste sin peligro real o inminente y sin embargo interfiere en todas las etapas de la vida cotidiana. Y a eso lo podemos adicionar el miedo psicológico,
que es la ansiedad por el futuro, el miedo al cambio, el miedo a la soledad. Miren, qué interesante todas estas apreciaciones en cuanto al miedo. Sin embargo, también podemos decir que hay algunos sinónimos y algunos términos afines en cuanto al miedo, que se le conoce pues como temor, pánico, fobia, aversión, recelo, angustia. Y ya en el rango más extremo, su máxima expresión es terror. Y dentro de ello también desarrollamos lo que se le llama la carcinofobia, o sea, el miedo al cáncer. Bueno, ¿y cómo nace todo eso? ¿Por qué nos da miedo decir la palabra cáncer? Vamos al tema. El cáncer como sinónimo histórico es muerte. Así está asociado según las culturas, según las tradiciones, ¿no? Sinónimo de muerte, y eso lo vivimos en el día a día. Durante todos los siglos que pasamos, el cáncer fue una enfermedad incurable, obviamente, dolorosa y progresiva, ¿no? Entonces, en muchas culturas, la sola mención del cáncer ya estaba, digamos, eh, equivalía a una sentencia de muerte, ¿no? Esta cultura siempre ha quedado como un legado grabado en la memoria de la población. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lastimosamente nos lleva a que nosotros tengamos un diagnóstico tardío? Entonces, la palabra cáncer desde sus raíces culturales ya siempre está evocando a sufrimiento, dolor, el dolor físico, ¿no? El sufrimiento en todos los procesos, incluso por decir el sufrimiento que está en relación a, a los efectos colaterales de los tratamientos, la muerte como tal, que es igual a un desenlace fatal, ¿no? Ya no te dejaron cáncer, vas a morir, ¿no? A la degradación corporal, a la pérdida de dignidad, que eso está en relación a la estigmatización social, de la vida y del cuerpo, ¿no? O sea, cómo me ven, cómo me percibo. A propósito, hay un video sobre la autopercepción del paciente oncológico que los invito a revisarlos. La pérdida de la dignidad, ¿no? También está dentro de este marco. La incertidumbre por el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? Esposo, esposa, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos llevan pues a que este tipo de situaciones, ¿no?, se transmitan emocionalmente de generación en generación y no nos permita avanzar. Entonces, esto nos da un saldo negativo, ¿no?, que sigue siendo una de las grandes barreras para las consultas precoces. Pero, ¿qué más otras cosas tenemos? El impacto psicológico que viene, ¿no? O sea, el miedo te va a hacer unas cadenas y tiene un impacto psicológico. ¿Cuál es eso? El miedo a perderlo todo, ¿no? Esto está en relación, pues, al miedo a la muerte, ¿no? Está en relación a una angustia anticipada, como decía previamente, ¿qué va a ser de mí? Esta angustia existencial, ¿qué es de mi vida? ¿Por qué a mí? Una sensación de pérdida de control, no voy a poder con esto, no podrán con esto. Una amenaza a la identidad personal, seguiré siendo el mismo, no seguiré siendo el mismo. Esto lo vamos a conversar en un próximo capítulo cuando desarrollemos el tema en relación a las enfermedades mentales o los trastornos mentales asociados a cáncer o que en pacientes que tienen un problema o un diagnóstico mental que se asocia a cáncer o que tiene un cáncer como una segunda enfermedad. Todas estas cositas lo vamos a ir viendo. Pero el cáncer como tal, en este concepto psicológico, las personas lo perciben que no solamente pues amenaza al cuerpo, sino amenaza a la vida, a la familia, los proyectos que uno tiene, la autonomía, la dignidad, como decían. Entonces, digamos, uno esquiva esto? ¿Cómo uno rompe este miedo a perderlo todo? La conducta de evitación, ¿no? Me niego, ¿no? Evito, me niego, retraso la búsqueda de ayuda, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? A empeorar el pronóstico. Entonces, de esta pequeña apreciación,
nos hace una paradoja humana, ¿no? Una paradoja humana, esa negativa. Tenemos miedo a saber, aunque no saber es mucho más peligroso. Claro, porque si no conoces, obviamente no vas a hacerte los estudios que corresponden. Y de ello hay otro problema también que se va enfocando dentro del miedo y el aspecto psicológico. Vamos enfocando por el aspecto social. O sea, todo es una cadena de situaciones. Entonces, en una cadena social está la culpa, la vergüenza, el silencio, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Están asociados a estilos de vida y muchas veces están asociados a los tipos de cánceres que padecen. Sobre todo está en relación a cáncer, por decir, de pulmón, o cáncer en la esfera ginecológica, o cáncer en la esfera oral, o la esfera urinaria, etcétera. Más está en relación a eso, a la culpa, a la vergüenza. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? O también he escuchado en la experiencia a la vida social, ¿no? Algo que pasó en su vida, en su niñez, algo que pasó con la familia, ¿no? ¿Por qué Dios me está castigando? Es un castigo, ¿no? Tengo esa culpa, es un castigo por lo que hice, ¿no? Entonces, cuando pasa esta situación de la estigma social, los pacientes pues reportan esto de la culpa, la vergüenza, ¿no? Un juicio moral, ¿no? Me está castigando como yo porque hice esto. Entonces, ¿qué hace? Se aíslan, se aíslan. Entonces, este estigma hace que se incremente la angustia, retrasen la consulta y se deteriora la calidad de vida. Entonces, por decir, en muchas culturas el cáncer no se ve como un fracaso estrictamente personal, sino se ve como una enfermedad multifactorial. Entonces, si ya estamos teniendo miedo, tenemos una percepción psicológica, miedo a perderlo todo, tenemos un sentido de culpa, un sentido de vergüenza y silencio, ¿qué hacemos? Pues desarrollamos un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? El silencio. Prefiero no decir nada, prefiero no saber nada. Muchas veces nos dicen a nosotros, ¿no? No, no, yo no voy al médico porque yo no quiero que me diga que tengo cáncer. Imaginas, ¿no? Entonces, llegamos a esa situación de silencio, pero el silencio es una autoprotección inconsciente. Pero no solamente es eso, sino que también cuando estás en silencio vas a evitar, ¿no? Ser evaluado ante una amenaza existencial. El cáncer está ahí, pero ¿cómo haces, digamos, se traduce ese silencio? ¿Eh? Me niego, no voy, evito, o ya mañana, postergo, ¿no? Mañana, próximo año, próxima semana, no tengo tiempo, ¿no? O minimizas, no, eso no va conmigo, no, eso no me va a dar a mí, no, eso no pasa nada, ¿no? Entonces, estas cosas hacen pues que el periodo que, que pasa para llegar a un diagnóstico o al médico es bastante larga, ¿no? Entonces, esto lastimosamente, pues como siempre lo hemos dicho, va a interferir en el diagnóstico precoz, en un tratamiento oportuno, en encontrar una enfermedad en estadios iniciales, ¿no? Y si a eso, a todo lo que estamos hablando, lo agregamos nosotros este factor social, ¿no? De la desigualdad, ¿no? Entonces es mucho peor porque vamos a hablar, pues, en un sistema de salud caótico y fragmentado que tenemos, vamos a ver esta multidimensionalidad, ¿no? En el sentido de los gastos. ¿Quién asume los gastos? Gastos imposibles, ¿no? La pérdida de trabajo, y ahora quien trabaja, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a estar pobre, a volverme pobre. Y lo más saltante de esto es que tengo miedo al abandono social. Muchas veces hay personas que tienen expresiones mucho más profundas que dicen, aparte, si no quiero ser carga para la familia, dicen, no quiero darles asco. O sea, a tal extremo se llega, porque en el contexto de la enfermedad, mirando por dentro, pues hay situaciones que son bastante complejas, sobre todo, por decir, cuando los tumores son expuestos, ¿no? Las secreciones que emana, el orco emana, etcétera. Entonces, tienen miedo a que por esos detalles sean abandonados. Entonces, el miedo al cáncer
no solamente es un miedo a la ruina, sino también es un miedo que se va acercando a la muerte cuando vemos este tipo de situaciones, porque decimos está tan mal que es imposible que lo podamos mejorar. Pero ese es en el criterio general, pero en el campo médico no. He visto muchos tumores que a pesar de ser enormes o a pesar de ser bastante pronunciados, crecidos, secretantes, necróticos, pues han desaparecido y han mejorado. Pero, ¿qué nos deja esto como algo para mirarlo positivamente, ¿no? ¿Qué nos deja? De todo lo que estamos hablando y así, en una forma de un resumen, de un conversatorio, hay un giro grande que sucede, ¿no? De la sentencia de muerte, que es el cáncer, con la información, con lo que tenemos ahora, a una enfermedad potencialmente curable. Actualmente es curable. Y hoy pues la ciencia ha avanzado más que la cultura, o sea, más que la información. El mundo científico tenemos múltiples alternativas de tratamiento como lo hemos revisado en los diferentes cánceres que hemos tocado el tema, ¿no? La sobrevida ha mejorado. Estamos viendo la sobrevida global, pacientes que viven mucho más con los tratamientos nuevos que están saliendo, ¿no? Con los ensayos clínicos que vemos que las estadísticas, los números favorecen, ¿no? Entonces, vemos eso, vemos también que ya se está mejorando un poquitito el diagnóstico temprano, se está haciendo más prevención, se está haciendo más tratamientos en estadios iniciales y obviamente el pronóstico sube, mejora, ¿no? Y como decía previamente, con estas terapias dirigidas como la inmunoterapia, la terapia personalizada, pues hemos ido mejorando. Recordar siempre esta frase, ¿no? Que la ciencia avanza, ¿no? Avanza mucho más rápida que la cultura de información. Por eso es que hacemos este programa con el afán de contribuir. Pero miren, de todo esto, aquellas personas que con esa resiliencia superan la enfermedad, superan los procesos y superan la enfermedad, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que el cáncer muchas veces se convierte como un maestro de la vida. Y muchos pacientes lo expresan, llegan a nosotros, incluso si hacemos una analogía en el tema del COVID, muchos hemos despertado situaciones que lo teníamos dormidas, ¿no? Como dices, cuando miras por fuera sueñas, cuando miras por dentro despiertas, porque te encuentras contigo mismo, con lo que es tu esencia como ser humano, como siempre he dicho, con ese regalo que Dios te dio de la vida para disfrutar de este mundo, ¿no? Así que nos deja un enorme aprendizaje. ¿Y qué es eso? Un quiebre un punto de quiebre existencial. ¿Para qué existo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi misión en este mundo? El sentido a la vida. ¿Qué tengo que hacer conmigo y con los demás? ¿No? Una reconexión con lo esencial. O sea, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Qué es lo que tengo? No lo que los demás reclaman. No estar buscando la validación de las personas. No soy lo que los demás dicen, sino el punto de vista existencial es, no, yo soy. El valor que tengo, el valor, y como he dicho algunas veces, siempre somos buenos para algo. Eso que no es bueno para nada, es hasta para la nada es algo en el sentido filosófico, ¿no? Entonces, todas estas cosas se reflexiona y eso se le conoce como un crecimiento postraumático, ¿no? Donde el ser humano emerge como más consciente, más empático, más esencial y más espiritual. Entonces, si lo analizamos, el conocimiento de lo que es romper los miedos, conocimiento de la enfermedad y romper los miedos, pues nuestra arma es esa, nombrar al cáncer es quitarle el poder. Y la evidencia es clara, ¿no? Es clara, perdón. El cáncer, cuando se habla de cáncer, se reduce el miedo, y al reducir el miedo, ¿qué hacemos? Diagnóstico temprano, ¿no? Y esto puede salvar vidas. ¿Qué hacemos nombrando al cáncer? Ojo, rompemos el silencio, que siga la cadena, ¿no? El conocimiento es elemental. Disuelvo los estigmas sociales, lo que me dijeron, ¿no? Sobre todo por decir un ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no? Sobre las biopsias, ¿no? No quiero que me hagan biopsias, el cáncer se va a ir para otro lado, me han dicho que active el cáncer. Incluso hay gente que dice, no me mencione el cáncer porque el nombrarlo ya está invocando a la enfermedad. No haga eso, ¿no? Entonces,
Esas cositas, por decir, tenemos que ir resolviendo. Otra cosa, activamos la prevención. La prevención es elemental. Vendamos salud, no vendamos enfermedad. Humanicemos al paciente. No miremos tumores, miremos a la persona. Entonces, la otra parte que no vemos muchas veces es eso. Estamos dedicados estrictamente a lo que es la enfermedad dentro de un ser humano. Y lo que hay que mirar es al ser humano con la enfermedad para poder de una manera ayudarle y darle tratamiento siempre con esa empatía que me refiero. Construimos esperanza también. Uno prevenimos de lo que viene al informar. Vas a informar todos los pasos que pueden, todas las situaciones que puedan pasar. Pero al mismo tiempo construyes esperanza. Está diciendo, aquí estamos. Acá estamos. Profesionales de salud, familia, sociedad, comprometidos contigo. No estás solo, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para que podamos de una manera romper estos temores y esta estigmatización cultural que lo llevamos por siglos. Entonces, no le tenemos miedo al cáncer, ¿no? Le tenemos miedo a lo que creemos que es, a lo que creemos que es. Y muchas veces este miedo mata más que la propia enfermedad. Entonces, cuando aprendamos nosotros a nombrar el cáncer sin temor, comenzamos a vencerlos. Recuerden esta frase: el conocimiento libera, la conciencia protege y la esperanza sana. Muy bien, espero que este pequeño conversatorio les haya gustado. La idea era entrar un poquito más en lo que es, digamos, la lucha del punto de vista emocional, rompiendo estos temores. Sé que no hay mucha información al respecto, pero me tomo el tiempo porque es parte de la experiencia del día a día. En el día a día vemos eso, no tenemos que automatizarnos, no somos mecánicos, no somos amputadores, como siempre lo he dicho, ¿no? Somos seres que miramos más allá de la parte física y nuestra misión siempre será ayudar a todos ustedes y también a las personas que no padecen esta enfermedad. Recordar que este programa es dirigido para todo tipo de público y estoy eternamente agradecido por la audiencia. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan una bonita día, un bonito fin de semana y sobre todo no olvidar que lo más importante en el contexto social es la familia. Muy bien, muchas gracias y bendiciones. Estamos viendo. Chao.